Hola, mi nombre es Sofía Trigo y en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre la terapia con bacteriófagos como forma de combatir las infecciones producidas por bacterias resistentes a antibióticos. En los inicios de la historia de la humanidad, las infecciones bacterianas eran muy temidas, ya que producían un gran número de muertes anuales. Sin embargo, el descubrimiento de las penicilinas en 1928 por Alexander Fleming supuso un cambio. Como podemos observar en la gráfica, desde que se empezaron a utilizar las penicilinas y otros antibióticos en los años 40 del siglo XX, la tasa de mortalidad anual debido a enfermedades infecciosas disminuyó significativamente. Sin embargo, como también podemos ver en la gráfica, la tasa de mortalidad debido a este tipo de infecciones está volviendo a aumentar poco a poco, y esto se debe principalmente a la aparición de bacterias resistentes a antibióticos. Actualmente se habla de las superbacterias, que son bacterias resistentes a casi todos los compuestos antimicrobianos de los que disponemos. Según los datos aportados por la gráfica de la izquierda, se estima que en 2019 más de 1,27 millones de personas murieron como consecuencia de una infección por bacterias multiresistentes. La aparición de estas superbacterias es uno de los grandes problemas actuales de la humanidad. Como se muestra en este diagrama a la derecha, se espera que para el año 2050 las superbacterias maten a más personas que el cáncer. Ante estos datos, el mensaje es claro. Hay que encontrar terapias alternativas para combatir la infección por estas bacterias. En este contexto, se plantea como una posible aproximación terapéutica el uso de bacteriófagos para combatir este tipo de infecciones. Pero, ¿qué son los bacteriófagos o fagos? La palabra bacteriófago viene del griego y significa literalmente comedores de bacterias. Los fagos son virus que infectan exclusivamente a bacterias y son incapaces de infectar otras formas de vida, por lo que nosotros los humanos seríamos completamente inmunes a la infección por este tipo de virus. Además, otra de las características más llamativas de estos virus es que están muy especializados, ya que han evolucionado de manera que cada fago solo sea capaz de infectar a un tipo de bacteria o en ocasiones varios tipos de bacterias, pero todas ellas muy parecidas. Los fagos tienen una estructura conservada, con una cabeza con forma de icosaedro en cuyo interior se encuentra el material genético. Esta cabeza se une a la cola por el cuello, y al final de la cola se localizan las fibras de la cola, las cuales son importantes durante el proceso de entrada del virus en las bacterias. Como les ocurre al resto de virus, para poder multiplicarse necesitan infectar a una célula huésped, que en el caso de los fagos son las bacterias. Cuando un fago se encuentra con la bacteria a la que infecta, utiliza las fibras de la cola para anclarse a la membrana de la bacteria. Posteriormente, utiliza un sistema similar al de una jeringuilla para perforar la superficie de la bacteria e inyectar su material genético en el citoplasma de esta. Una vez en el citoplasma de la bacteria, los fagos pueden llevar a cabo un ciclo lítico o un ciclo lisogénico. En el ciclo lítico, nada más entrar al genoma del fago en la bacteria, el virus empieza a multiplicar y a producir sus propias proteínas para formar nuevas partículas virales. Cuando el citoplasma de la bacteria está lleno de fagos, se produce la lisis de la bacteria, lo que permite que se liberen todos los fagos formados. En el ciclo lisogénico, los fagos no se empiezan a multiplicar inmediatamente después de la entrada, sino que lo que hacen es integrar su material genético en el cromosoma de la bacteria y permanecen así durante un tiempo. Sin embargo, en un momento, que puede ser por una situación de estrés, se activan y llevan a cabo un ciclo lítico. Cuando pensamos en utilizar los fagos como una terapia para destruir bacterias y curar enfermedades, es decir, cuando pensamos en la terapia con bacteriófagos, lo que nos interesa es que estos fagos tengan un ciclo lítico y no un ciclo lisogénico. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de la historia de los bacteriófagos y vamos a ver cómo la terapia con bacteriófagos no es algo que se haya descubierto en los últimos años. Los bacteriófagos fueron descubiertos por dos científicos más o menos en el mismo tiempo, pero en dos países diferentes. Por Worth en 1915 en Reino Unido y por Derel en 1917 en Francia. El primer uso terapéutico de los bacteriófagos data de 1919. En este tiempo, Derel testó primero la seguridad de inyectar cócteles de fagos en pacientes de un hospital. Cuando comprobó que estos cócteles eran seguros, los utilizó para tratar a un niño de 12 años que padecía una disentería, un trastorno inflamatorio del intestino que produce graves diarreas y que normalmente está causado por infecciones bacterianas. Pudo observar que los síntomas del niño desaparecieron tras la administración del cóctel de fagos y, además, que el niño se recuperó a los pocos días. Sin embargo, estos resultados no se publicaron hasta 1931. En los años 20 y 30 del siglo XX, muchos investigadores de todo el mundo empezaron a estudiar cómo podrían utilizarse los bacteriófagos para tratar infecciones bacterianas en humanos. Sin embargo, estos estudios se publicaron en revistas científicas no inglesas, por lo tanto el conocimiento no llegó inmediatamente a Estados Unidos y Europa. En 1940, la compañía farmacéutica Lilly lanzó un cóctel de fagos que servirían para tratar un amplio rango de infecciones bacterianas en humanos. Sin embargo, se sospechaba que esta terapia no funcionaba del todo bien, en parte porque el almacenamiento no era el más adecuado, ya que se utilizaban preservantes como el fenol, un compuesto que es capaz de desnaturalizar e inactivar a los fagos.
Además, en este momento, tampoco se reconocía que los fagos fuesen altamente selectivos con respecto a las bacterias a las que infectan. Con el descubrimiento de los antibióticos, en Estados Unidos y Europa se dejó de investigar sobre la terapia con fagos. Solo en regiones donde el acceso a antibióticos no era sencilla, este tipo de terapia se siguió investigando. Estos países es lo que ahora correspondería a Rusia, Polonia y Georgia. En estos países se llevaron a cabo ensayos clínicos para testar la terapia con bacteriófagos. Sin embargo, estos ensayos no estaban adecuadamente diseñados, por lo tanto, los datos no permitían concluir la eficiencia de este tipo de terapias. En los años 80 del siglo XX, Europa y Estados Unidos redescubren la terapia con bacteriófagos ante la aparición de cepas bacterianas resistentes a antibióticos. Sin embargo, no es hasta los años 2000 cuando se empezaron a realizar los primeros ensayos clínicos con humanos a nivel global utilizando terapia con bacteriófagos. Hasta 2009 no se publicaban datos de ensayos clínicos. El primer ensayo clínico que se publicó fue un ensayo de fase 1 realizado en Estados Unidos, donde se probaba la seguridad de un cóctel de fagos específicos contra E. coli, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa en 42 pacientes con úlceras crónicas en las piernas. No se reportaba ningún efecto adverso derivado de esta terapia en este primer ensayo clínico. A raíz de este primer ensayo clínico en Estados Unidos, se empezaron a realizar más y más ensayos utilizando fagos en diferentes países y con diferentes objetivos. En 2016, la Universidad de Yale utilizó un fago para tratar a un hombre de 80 años que sufría una infección por Pseudomonas aeruginosa en la cavidad torácica y que no había respondido a ninguna terapia anteriormente. Los fagos se inyectaban directamente en la cavidad torácica junto con antibióticos. Después de una semana, lo que pudieron observar es que la infección había desaparecido completamente, y este es el primer caso de un paciente que se ha podido curar gracias a la terapia con bacteriófagos. La terapia con bacteriófagos todavía se sigue desarrollando. En esta imagen lo que se pueden ver son algunos de los ensayos clínicos que se han realizado con bacteriófagos en los últimos años. A pesar de todos estos resultados, la FDA todavía no ha aprobado esta terapia con bacteriófagos de forma general. Solo se contempla cuando el resto de opciones han fallado. Sin embargo, sí que se utilizan los bacteriófagos en la industria alimentaria para frenar el crecimiento bacteriano en algunos alimentos. A pesar de que nos hemos centrado en la presentación en el uso de bacteriófagos para tratar enfermedades en humanos, también se ha planteado que podrían ser útiles en productos de limpieza para eliminar bacterias de las superficies. En esta parte del vídeo vamos a ver algunas de las ventajas de los bacteriófagos con respecto a los antibióticos. La realidad es que la terapia con bacteriófagos tiene dos ventajas principales frente al uso de antibióticos. Una de ellas es la especificidad de acción y otra de ellas la aparición de cepas resistentes. Con respecto a la especificidad de acción, podemos decir que uno de los grandes problemas de los antibióticos es que además de destruir las bacterias patogénicas, también destruyen a las bacterias de la microbiota, y esto tiene efectos tanto a corto como a largo plazo. Por el contrario, los fagos son altamente específicos, por lo que destruirían solo a las bacterias patogénicas y no al resto de las bacterias de la microbiota. En relación a la aparición de cepas resistentes, el hecho de que las bacterias se reproduzcan rápidamente y la presión selectiva de los antibióticos favorece la aparición de cepas resistentes a antibióticos. Además, esto se ve favorecido cuando los antibióticos no se utilizan de forma correcta. Aunque es verdad que las bacterias podrían desarrollar resistencia frente a los fagos, cambiando las moléculas a las que se adhieren las fibras de la cola, la probabilidad de esto es bastante baja, ya que los fagos tienen la capacidad de coevolucionar con las bacterias a las que infectan, algo que los antibióticos no pueden hacer. Además, normalmente la terapia con fagos no se utiliza a un solo fago, sino que se utilizan combinaciones de fagos que infectan todos a la misma bacteria, por lo que la aparición de cepas resistentes es más complicada. Si antes nos centrábamos en los beneficios de la terapia con fagos con respecto a la terapia con antibióticos, ahora convendría también fijarse en qué riesgos puede tener este tipo de terapias. El shock séptico es la mayor preocupación de los médicos a la hora de considerar la terapia con fagos. Esto se debe a que muchas bacterias, cuando son lisadas por la acción de los fagos, liberan endotoxinas, las cuales pueden desencadenar una respuesta inmunológica descontrolada que puede llevar a un fallo orgánico. Sin embargo, este es un miedo que también se tiene con ciertos antibióticos. Esta situación todavía no se ha observado en ninguno de los casos donde se ha aplicado la terapia con bacteriófagos. Sin embargo, no se descarta que pueda llegar a pasar en algún momento. Otro peligro de estas terapias es el hecho de que los bacteriófagos pueden transferir DNA de unas bacterias a otras a través de la transducción. De esta forma, los fagos podrían introducir nuevos factores de virulencia o toxinas a bacterias patogénicas o convertir bacterias no patogénicas en patogénicas. Sin embargo, esto se podría resolver testando los fagos antes de aplicarlos para determinar si tienen estos factores de virulencia o toxinas. Otro de los riesgos es que se desconoce en qué dosis se deberían administrar los fagos, ya que estos se pueden replicar al interior del organismo. Tampoco se sabe el tiempo que tardan en destruir a todas las bacterias. Actualmente no se saben
cuáles son los posibles riesgos a corto y largo plazo que pueden tener este tipo de terapias. Los estudios realizados en Rusia, Polonia y Georgia apuntan a que este tipo de terapias son seguras, al menos cuando los fagos son administrados de forma tópica. Sin embargo, debido a la falta de controles y transparencia, es posible que los efectos secundarios no se hayan reportado, por lo que todavía falta mucha investigación en este campo. Tampoco se sabe si la generación de resistencia por parte de las bacterias a este tipo de terapias podría ser un problema. Como ya hemos mencionado anteriormente, la terapia con bacteriófagos todavía se está desarrollando. Algunos de los retos actuales de la terapia con bacteriófagos son los que se describen a continuación. El primero es que los médicos necesitan saber exactamente qué cepa bacteriana es la responsable de la infección. El segundo es que es necesario tener disponibles varios fagos específicos contra la cepa bacteriana de interés. Idealmente se tendrían librerías de fagos. Sin embargo, esto todavía no es una realidad. El tercero es que es necesario asegurarse de que los fagos que se emplean tienen ciclos líticos y no lisogénicos, por las razones que hemos visto anteriormente en el vídeo. El cuarto reto es que actualmente las farmacéuticas no están dispuestas a invertir recursos en el desarrollo de las terapias con fagos. Esto se debe a que este tipo de terapias, como ya hemos visto anteriormente, son muy antiguas, por lo que les sería difícil de patentar y por lo tanto generar beneficios a partir de ellas. El último reto es que todavía falta regulación con respecto a la terapia con bacteriófagos. A lo largo del vídeo ya hemos visto los beneficios, riesgos y retos de la terapia con bacteriófagos. Y ahora nos podríamos preguntar, ¿qué piensan los expertos de esas terapias? ¿Son el futuro? Pues bueno, la realidad es que los expertos están de acuerdo en que los fagos no van a reemplazar completamente el uso de antibióticos. Lo que sí que creen es que en el futuro se utilizarán terapias combinadas de fagos y antibióticos para combatir las infecciones bacterianas en humanos. Sin embargo, todavía es necesaria mucha investigación en el tema de los fagos.